El encanto irresistible de Can Yaman. La noche parecía completamente normal hasta que él apareció. La puerta se abrió lentamente y, durante unos segundos, nadie pareció darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero entonces Can Yaman entró en la sala y algo cambió. No hizo ningún gesto exagerado. No necesitó levantar la voz ni buscar la atención de nadie. Simplemente caminó con esa seguridad tranquila que parecía acompañar cada uno de sus movimientos. Alto, elegante y con una presencia imposible de ignorar, llevaba una camisa oscura que resaltaba todavía más sus rasgos marcados. Su cabello ligeramente despeinado le daba un aire natural, mientras que su barba acentuaba la forma de su rostro. Pero lo verdaderamente peligroso eran sus ojos. Tenía una mirada intensa, profunda, de esas que parecen detenerse un segundo más de lo normal sobre una persona. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, el ruido de la habitación pareció desaparecer. Fue apenas un instante demasiado corto para llamarlo conversación, pero demasiado intenso para considerarlo una simple mirada. Can sonrió, una sonrisa pequeña casi imperceptible, pero suficiente. Ella apartó la mirada rápidamente, intentando disimular la sensación que acababa de recorrerla. Tranquila, dijo él unos minutos después, acercándose. No muerdo. Ella soltó una pequeña risa. Eso dices tú. Can levantó ligeramente una ceja. ¿Y qué crees tú? Ella lo miró nuevamente. Creo que eres bastante consciente del efecto que produces. Él sonrió. Eso es algo bueno. Depende. ¿De qué? De lo que hagas con ese efecto. Can se quedó callado durante unos segundos. Aquella vez no sonrió, simplemente la observó. Su mirada pasó de sus ojos a su sonrisa y regresó lentamente a sus ojos. No había prisa, no había necesidad de decir nada. Tienes una forma muy interesante de hablar, dijo finalmente. Eso significa que te gusta. Significa que quiero seguir escuchándote. Ella sintió que su corazón aceleraba un poco. Había algo extraño en estar tan cerca de él. Quizá era su altura, quizá eran sus hombros anchos y su postura segura. Quizá era aquella combinación entre fuerza y tranquilidad que hacía que pareciera imposible ignorarlo. Pero, sobre todo, era la manera en que conseguía hacer que una simple conversación pareciera mucho más importante de lo que realmente era. Caminaron juntos hacia una zona más tranquila del lugar. Afuera, las luces de la ciudad iluminaban las calles. El reflejo de los edificios aparecía sobre los cristales y la noche parecía envolverlo todo. Can se apoyó ligeramente contra la pared. ¿Siempre miras así a las personas?, preguntó ella. Así como si pudieras descubrir lo que están pensando. Can sonrió. No siempre. Entonces, solo cuando alguien consigue despertar mi curiosidad. Ella bajó la mirada por un instante. Y yo te he despertado la curiosidad. Él dio un pequeño paso hacia ella. No demasiado, solo lo suficiente para que la distancia entre ambos se sintiera diferente. Mucho. El silencio volvió. Esta vez ninguno de los dos intentó romperlo. Can tenía esa expresión tranquila que lo hacía todavía más atractivo. Su rostro, iluminado por las luces de la ciudad, parecía salido de una escena cinematográfica. Ella pensó que quizá las fotografías no podían mostrar realmente lo que hacía especial a una persona. Porque en una fotografía se podía ver su rostro. Pero no se podía ver la manera en que caminaba. No se podía escuchar su voz. No se podía sentir la intensidad de una mirada. No se podía observar esa sonrisa que aparecía lentamente cuando algo realmente le divertía. Y tampoco se podía explicar lo que ocurría cuando él se acercaba. ¿Por qué estás tan callada?, preguntó Can. Porque, estoy intentando entenderte. ¿Y qué has descubierto? Ella sonrió. Que eres mucho más peligroso de lo que aparentas. Can soltó una risa baja. ¿Peligroso? Sí, ¿por qué? Porque pareces tranquilo pero sabes perfectamente cómo llamar la atención. Can inclinó ligeramente la cabeza. Quizá no estoy intentando llamar la atención. No, quizá simplemente estoy prestando atención a ti. Ella no pudo evitar sonreír.
Había algo en su manera de hablar que hacía que cada frase pareciera tener un significado oculto. La noche avanzó, la música cambió, las personas comenzaron a marcharse poco a poco. Pero ellos continuaron hablando, hablaron de viajes, de sueños, de películas, de lugares que querían conocer. Y cuanto más hablaban, más evidente resultaba que la atracción no estaba únicamente en su apariencia. Sí, Can Yaman era imposible de ignorar. Su físico llamaba la atención. Su altura imponía, su rostro tenía unos rasgos marcados y una expresión intensa. Pero había algo más, una seguridad natural, una energía que llenaba el espacio. Una forma de mirar a alguien como si, durante unos segundos, no existiera nadie más alrededor. Y eso era mucho más difícil de olvidar. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, ella pensó que aquella noche terminaría allí. Can se quedó frente a ella. «Nos volveremos a ver». Ella sonrió. «¿Quieres volver a verme?». Can la miró directamente a los ojos. Esta vez no respondió inmediatamente. Después apareció aquella sonrisa que ella ya comenzaba a reconocer. «Creo que esa respuesta ya la conoces». Ella rió suavemente. «Quizá». Can dio un paso atrás. «Entonces hasta pronto». «Hasta pronto, Can». Él comenzó a caminar. Ella lo observó alejarse. Su silueta desapareció lentamente entre las luces de la ciudad. Y justo cuando pensó que todo había terminado, Can se detuvo. Giró la cabeza, sus ojos volvieron a encontrarse. Y sonrió. Fue solo una mirada, solo una sonrisa, pero ella supo que aquella historia no había terminado. En realidad, apenas acababa de comenzar. El encanto irresistible de Can Yaman, una historia que apenas comienza. La noche había terminado, pero aquella mirada seguía en su memoria. Habían pasado varios días desde aquel encuentro y, aunque intentaba concentrarse en otras cosas, había un recuerdo que regresaba una y otra vez, la sonrisa de Can justo antes de marcharse. No había sido una sonrisa cualquiera. Había tenido algo especial, algo que parecía decir que aquel encuentro no había sido una simple casualidad. Cada vez que cerraba los ojos podía recordar su figura caminando entre las luces de la ciudad, su manera segura de moverse y aquella mirada intensa que parecía quedarse unos segundos más de lo necesario. Entonces, una tarde, mientras caminaba por una calle tranquila, escuchó una voz detrás de ella. «Siempre caminas tan rápido». Se detuvo. No necesitó girarse para saber quién era. Sonrió antes de hacerlo. Cuando finalmente se volvió, allí estaba Can. Llevaba una chaqueta oscura y una camiseta sencilla. No necesitaba vestir de manera extravagante para llamar la atención. Su presencia era suficiente. Su cabello estaba ligeramente despeinado por el viento y su expresión tenía aquella mezcla de seguridad y tranquilidad que ella ya empezaba a reconocer. «¿Me estaba siguiendo?», preguntó ella, divertida. Can sonrió. Quizá, parece que últimamente me gusta responder así». Ella soltó una pequeña risa. «Ya me había dado cuenta». Can se acercó lentamente. «Entonces también te habías dado cuenta de que quería volver a verte». Ella guardó silencio. Aquella frase consiguió sorprenderla. Can la observó durante unos segundos y después señaló una cafetería cercana. «Café», ella aceptó. Entraron juntos. El lugar era pequeño y tranquilo. Se sentaron junto a una ventana desde donde podían ver la ciudad. Durante unos minutos hablaron de cosas sencillas, pero la conversación rápidamente se volvió más personal. Can le preguntó por sus sueños, por los lugares que quería conocer y por las cosas que realmente la hacían feliz. Ella descubrió algo que no esperaba. Detrás de aquella imagen de hombre seguro y carismático había alguien mucho más reflexivo. Alguien que sabía escuchar, y eso hizo que su interés creciera todavía más. «La gente suele fijarse primero en tu apariencia», comentó ella. Can sonrió. «¿Y tú?». «Yo también». Él soltó una carcajada. «Al menos eres sincera». «Sería difícil no hacerlo». Can apoyó el brazo sobre la mesa. «Y después». Ella lo miró fijamente. «Después descubrí que tu mirada es mucho más peligrosa que tu físico».
Kan se quedó unos segundos en silencio. Luego sonrió lentamente. Eso me gusta. ¿Por qué? Porque significa que me has estado observando. Ella negó con la cabeza, divertida. Eres demasiado seguro de ti mismo. Solo cuando tengo razones. Y ahora tienes razones. Kan sostuvo su mirada. Ahora sí, el silencio volvió a aparecer entre ellos. Pero ya no era incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades. Afuera comenzó a llover, las gotas golpeaban suavemente el cristal mientras la ciudad se cubría de reflejos. Kan miró por la ventana. Me gusta la lluvia, de verdad, sí, hace que todo parezca más tranquilo. Ella sonrió, nunca te habría imaginado diciendo eso. ¿Y cómo me imaginabas? Ella lo observó durante unos segundos. Más arrogante. Kan se llevó una mano al pecho fingiendo estar ofendido. Arrogante, un poco. Entonces tendré que demostrarte que estás equivocada. ¿Cómo? Kan sonrió. Eso tendrás que descubrirlo. La lluvia continuó durante casi una hora. Cuando finalmente salieron de la cafetería, el aire estaba fresco. Caminaron juntos por la calle. Kan llevaba las manos en los bolsillos de su chaqueta y caminaba tranquilamente a su lado. No había cámaras, no, había luces, no había nadie pendiente de ellos. Solo dos personas caminando bajo la lluvia. En un momento, ella resbaló ligeramente. Kan reaccionó inmediatamente y sostuvo su brazo. Cuidado, ella levantó la mirada. Estaban muy cerca, demasiado cerca para ignorar la sensación que produjo aquel instante. Kan no dijo nada, simplemente la miró. Ella tampoco apartó los ojos. Durante unos segundos el mundo volvió a desaparecer. No hubo música, no hubo conversaciones, solo aquella mirada. Kan finalmente sonrió. ¿Estás bien? Sí, bien, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Después continuaron caminando. La noche se hizo más profunda. Las calles estaban casi vacías y las luces reflejaban el brillo de la lluvia sobre el suelo. Ella comenzó a comprender que lo verdaderamente fascinante de Kan no era solamente su apariencia. Era su presencia, era la manera en que podía entrar en un lugar y cambiar completamente la energía del ambiente. Era su forma de mirar, su sonrisa, su voz, la seguridad con la que caminaba. Y, sobre todo, esa extraña capacidad de hacer que una conversación normal pareciera una escena de película. Cuando llegaron a la esquina donde tenían que separarse, Kan se detuvo. Creo que aquí tenemos que despedirnos. Ella asintió. Sí, Kan la miró, pero esta vez no quiero esperar varios días para volver a verte. Ella sonrió. Entonces, ¿qué propones? Kan sacó su teléfono. Que me dé una razón para llamarte mañana. Ella rió. ¿Una razón? Sí, y si no te doy ninguna. Kan guardó silencio durante unos segundos. Después sonrió. Entonces tendré que inventarme una. Ella negó con la cabeza. Eres imposible, y aún así sigues aquí. Ella lo miró. Tenía razón. Seguía allí, y quizá esa era la respuesta que ambos estaban buscando. Kan se despidió con una última sonrisa y comenzó a alejarse. Esta vez, ella no intentó ocultar que lo estaba mirando. Y cuando él se giró una vez más, sus ojos volvieron a encontrarse. Ella sonrió. Kan también. Aquella noche comprendió algo. Hay personas que llegan a nuestra vida haciendo ruido. Y hay otras que simplemente aparecen, sonríen y dejan una sensación imposible de explicar. Kan pertenecía a la segunda clase. Porque su verdadero encanto no estaba solamente en su rostro, en su físico o en su manera de vestir. Estaba en el conjunto, en esa mezcla de fuerza, elegancia, misterio y seguridad. Y cuanto más tiempo pasaba a su lado, más difícil resultaba pensar en él como una simple coincidencia. Quizá algunas historias no comienzan con una declaración. Quizá comienzan con una mirada, una sonrisa, una conversación inesperada, y una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Qué ocurrirá la próxima vez que sus ojos vuelvan a encontrarse? Ella todavía no lo sabía, pero estaba segura de una cosa. Quería descubrirlo.